¿Cómo están, apreciados jóvenes y señoritas, señoras y señores? Miren, lo que corresponde en esta semana es ver lo que es unidades de medida. Nosotros ya hemos ido avanzando y viendo la teoría general, una introducción de lo que es unidades de medida, ¿no? Hoy vamos a profundizar un poquito más. Miren, hemos hablado de que cuando hablamos de unidades de medida, es básicamente cuantificar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de matemática queremos hacer cálculos numéricos, ¿no? Completamente objetivos y no así subjetivos. Por ejemplo, nosotros podemos medir cuánto mide una mesa, podemos medir cuánto mide un pionono, podemos medir cuánto mide un corte Brunois y así sucesivamente. Eso en cuanto a unidades métricas, ¿no? O centímetros. Sin embargo, también podemos medir ¿qué? Podemos medir peso, decíamos, kilogramos, gramos, cuánto debe medir o pesar, perdón, una dona, estandarizar estos procesos, ¿no? También podemos medir lo que sería temperatura. Le decía, la temperatura es un factor clave en cuanto a caramelos, chocolates también se refiere. Podemos medir nosotros también la capacidad, ¿no? Litros, mililitros, entre otros. Ahora miren, las unidades de medida, dice, con las operaciones básicas de matemática, lo que ya hemos ido viendo hacia atrás, sencillo, hemos recordado cómo sumar, multiplicar, dividir, eh, restar, también hemos hablado acerca de las operaciones combinadas, cuál es la jerarquía que debería tener, etcétera. Con estas operaciones básicas de matemática, dice, podemos resolver algunos problemas que se presentan aplicando unidades de medida. Estamos mezclando estos dos conceptos. Tenemos las operaciones básicas de matemática. Ahora lo que queremos es aplicar unidades de medida a estas operaciones básicas. ¿Se da cuenta? Aplicar unidades de medida a estas operaciones básicas. Miren, es curioso que hasta el día de hoy seguimos utilizando métodos rústicos para medir y eso ya no podría ser, ¿no? Ya no podría ser, ya no se podría considerar. Entonces, yo trabajé en un lugar, en un restaurante donde no necesariamente todos éramos profesionales en gastronomía. Entonces, ¿qué tamaño tengo que cortar? Ah, de este tamañito cortar. ¿Y este tamañito a qué corresponde? ¿Se da cuenta? ¿Qué es este tamañito? ¿Qué tamaño tengo que hacer? Casi como un dedo, pucha, pero mi dedo pues será diferente al dedo que tienen ustedes o al dedo que tienen otras personas, ¿no? ¿Cuánto le debo poner? Una pizquita ponle, pero ¿cuánto es una pizca? ¿Se da cuenta? Entonces, es curioso que seguimos utilizando estos métodos rústicos en muchos lugares. Usted como un profesional en el área de gastronomía no podría utilizar estos términos, ¿no? Anteriormente, antes, y se entiende, ¿ya? Se utilizaba estos métodos de medida, ¿no? Pulgada, pie, codo, yarda, braza, paso, cuarta, un dedo. Sin embargo, el día de hoy no podemos utilizar porque esto nos daría como resultado tener cortes, resultados muy imprecisos, ¿no? Entonces ya no se puede utilizar. Y miren, teniendo tanto estudio al respecto, seguir utilizando eso pues sería un error, ¿no? Pues miren, ¿qué utilizamos para medir? Sabemos que tenemos que nosotros cuantificar todo. Miren, en mi experiencia, dos de los elementos que comprábamos en grandes cantidades era el aceite y la leche, en cuanto a líquidos se refiere, ¿no? El aceite no lo comprábamos pues en botellitas como compramos en la casa. Comprábamos por tuziles de aceite es lo que nos llegaba, ¿ya? Entonces, estos tuziles nosotros teníamos que ver cuál es la capacidad y de acuerdo a eso pagar, ¿no? ¿Cuál era la capacidad de los fusiles? Necesariamente en litros en nuestro medio. Ahora, en cuanto a la leche, nosotros preferíamos comprar la leche directamente del productor, es decir, leche directamente de la vaca, digamos. Entonces traían en estos envases, ya las lecheras traían en estos envases y nos vendían. Y nosotros no podemos calcular por estos envases, pese a que tienen su capacidad también, ¿no? Pues no podíamos decir, a ver, ¿qué será? ¿Cuánto me lo has traído? Me lo has traído 2 unidades de leche. No, pues no, ese no es el término de medida. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que utilizar una jarra medidora. ¿Se da cuenta? Para medir líquidos, en este caso en capacidad, vamos a utilizar jarras medidoras que nos van a dar qué unidades, litros y mililitros, por lo menos en nuestro medio, ¿no? En algunos medios también se utilizan mucho las onzas.
Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Recepcionamos la leche, revisar que esté en buen estado en primera instancia y rápidamente empezar a medir litros. ¿Cuántos litros me está trayendo la casera de leche? ¿Se da cuenta cuántos litros está trayendo? Y de acuerdo a esto, realizar el pago, ¿no? Y eso era inmediato porque la leche teníamos que hacer hervir y bueno, todo un proceso. Después, tenemos lo que son las herramientas para medir masa, ¿ya? Para medir pesos, algunos lo ponen, aunque no es el término correcto, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿qué comprábamos en grandes cantidades? Casi todo se compra en grandes cantidades en este aspecto. La papa no comprábamos por arrobas, como lo hacemos en las familias tal vez. Comprábamos por cargas, ¿se da cuenta? Por cargas, grandes sacos que estaban ahí cocidos y bueno, las papas en este medio, ¿no? La harina, azúcar, arroz, siempre hemos comprado por quintales. No sé si alguien comprará por más cantidad, digamos, pero nosotros siempre por quintales, ¿no? La mantequilla es interesante. Cuando empecé mi trabajo en el rubro de gastronomía, pues muchas cosas me sorprendieron, entre ellas la mantequilla, ¿no? La mantequilla nosotros conocemos en las presentaciones ahí en vasitas, en envases y todo aquello. En el restaurante nosotros compramos la mantequilla por bloques, así como los bloques de hielo, ¿no? Grandes bloques que nos llegaban y estos bloques no necesariamente tenían el mismo peso también. Entonces es algo que nosotros deberíamos medir, ¿no? Deberíamos medir. Otro que me impresionaba era las aceitunas. Las aceitunas no comprábamos en envases, ni siquiera en bolsitas, nada. Comprábamos por baldes, ¿no? Esos baldes grandes de pintura, eso es lo que nos traía. Entonces comprábamos baldes de aceituna, era muy interesante. Mira, todo esto nosotros tenemos que darle un término numérico, ¿ya? Un término numérico. Entonces, para eso utilizamos que, en primera instancia, lo más clásico, las romanitas, ¿no? Yo me imagino que usted, cada uno de ustedes, alguna vez en su vida ha agarrado una romanita. Luego tenemos estas balanzas, que también yo me imagino las han conocido, ya tenemos estas balanzas, que ya son digitales, ¿no? Tenemos este tipo de balanzas también que llegan a ser de mayor capacidad y estos de mayor capacidad. ¿Por qué estoy mostrando todos estos elementos? Porque todos estos elementos nos sirven para medir masa, ¿no? Es decir, kilogramos, gramos, ¿ya? Sin embargo, en el área de restaurantes, como les decía, no necesariamente vamos a comprar pequeñas cantidades. Entonces es probable que esta romanita no nos sirva, aparte de ser algo impreciso. Ya les recomiendo siempre lo digital, ¿no? Lo que nosotros utilizábamos era esta herramienta. Me voy a ayudar del lapicero que tenemos acá, ¿no? Miren, lo que nosotros utilizábamos era este. ¿Por qué? Porque como le digo, muchas cosas se compraban en grandes cantidades. Por ejemplo, mantequilla. Hemos comprado 20 bloques de mantequilla y estos bloques los teníamos que pesar, ¿no? Entonces, saber, bueno, es 80 kilogramos, 100 kilogramos, 120 kilogramos, etcétera. Lo mismo pasa con el arroz, zanahoria y todo aquello, perdón, papa, zanahoria y todo aquello. Tenemos que pesar, ¿se da cuenta? Miren, estas balanzas serían muy prácticas. En lo personal, yo nunca lo he visto en un restaurante. Sin embargo, eh, son balanzas que las he visto utilizar en el aeropuerto, ¿no? Son plataformas que igual soportan mayor cantidad de peso. Y bueno, estas que, lógico, no las vamos a descartar, que se utiliza principalmente para hacer preparaciones, ¿no? Preparaciones. Entonces, todas estas herramientas nos van a permitir pesar lo que es masa, ¿ya? Masa. Vamos al siguiente. Por ejemplo, otras herramientas que podemos utilizar son los termómetros, ¿no? En el caso de los termómetros, igual tenemos las más antiguitas que se consideran como analógicas, ya tenemos estas. Tenemos después las digitales, ¿no? Que son las que en lo personal recomiendo. Igual son más precisas, ¿ya? No podemos decir que el otro no es preciso, sin embargo, estas tienen sus características. Mire, por ejemplo, estos dos. He tenido la oportunidad de manejar estos dos tipos de termómetros. ¿Cuál es su principal defecto? El principal defecto de estos termómetros es que suben progresivamente de temperatura. Digamos, tú estás haciendo un caramelo, como podemos ver en la parte izquierda, tú pones el termómetro y el termómetro va subiendo, ¿no? En el caso del digital, por ejemplo, empieza con 60, 65, 70, 75 y así sucesivamente. Te quita un montón de tiempo y aparte que no tienen los piquitos muy largos, hay un riesgo de sufrir quemaduras, ¿no? El que recomiendo es este termómetro.
Este termómetro, de hecho, no tiene un precio muy elevado, pero tampoco es muy barato, ¿no? Más o menos 400 bolivianos en promedio, hay de menos, hay un poco más, pero es 400 bolivianos que nos cuesta este termómetro. ¿Cuál es la ventaja de este? Que usted señala lo que quiere medir, presiona y tiene la temperatura inmediatamente, ¿no? Al toque. Estos que son digitales, perfecto, pero como le digo, tarda en llegar hasta la temperatura que tenemos. Lo mismo, miren, tenemos que tomar en cuenta la temperatura. Ya anteriormente le había comentado que en los caramelos cada grado centígrado cuesta. Por ejemplo, también yo vi un foro que ustedes tenían, amazónico, donde vino una empresaria de bombones, ¿no? De chocolates. Y decían los chocolates también, cada grado Celsius cuenta. Tenemos que alcanzar una temperatura ideal. Entonces, nosotros utilizamos estas herramientas para medir, ¿no? Y bueno, como estas puede haber muchas más. Lo que queremos, una vez que ya tenemos las unidades de medida, queremos aplicarlo con lo que es matemática básica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí estoy poniendo un ron abuelo, ¿no? Yo me imagino que todos han visto un ron abuelo alguna vez. En este caso, en su presentación de 1750 ml o 1.75 litros, ¿ya? Dice ahí un ejemplo bien sencillo, bien adaptado, ¿no? Para elaborar una jarra de Cuba libre, dice, hablemos de una jarra de 1 litro. Se utiliza 130 ml de ron abuelo. ¿Para cuántas jarras de Cuba libre alcanza una botella? Y acá vamos a comenzar ya a resolver los ejercicios aplicando matemática básica, pero aplicando también unidades de medida. En primera instancia, decimos, tenemos un ron abuelo de 1750 ml, ¿ya? 1750 ml. Dice que por cada jarra, ¿ya? Una jarra tiene o necesita de 130 ml. Una jarra necesita de 130 ml. Mira, acá ya estamos combinando las operaciones. Tenemos 1750 ml por una jarra dividido entre 130 ml, ¿ya? Una jarra necesita de 130 ml. Entonces, igual, ¿cuánto es la respuesta de esto? En primera instancia, no se olviden que debemos utilizar las unidades de medida que estamos realizando. Por ejemplo, 1750 ¿qué? ml. ¿Un qué? Una jarra dividido entre ¿qué? 130 ml. ¿Qué va a suceder acá? ml con ml se van. ¿Se da cuenta? ml con ml se van. ¿Qué es lo que va a quedar? Una jarra. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta operación? 1750 por 1. Ya me voy a ayudar de la calculadora. 1750 por 1 va a ser 1750, ¿no? Dividido entre 130 ml. Me da un resultado de 13.46. Ahí tenemos. 13,46. Ya 13,46. ¿Qué? Jarras. ¿Se da cuenta? Jarras, porque esto es lo que está quedando. ¿Ya? Entonces no se olviden, estamos combinando lo que es matemática básica con lo que son unidades de medida. ¿Ya? 13.46 jarras. 13.46 jarras. Entonces, un ron abuelo en una presentación de 1750 ml me da, ya, o tiene una capacidad, o puede alcanzar hasta 13,46 jarras. ¿Se capta? Espero que sí. A ver, vamos a otro ejemplo. Tal vez podemos despejar algunas dudas con esto. Tenemos un caso real, etiqueta negra, en una presentación de 750 ml. Dice, para elaborar una jarra de chuflay se utiliza 195 ml de Singani. Entonces, ¿para cuántas jarras de chuflay alcanza una botella de Singani? Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, tenemos 750 ml de ¿qué? De Singani, ¿no? ml de Singani. ¿Cuál es el ejercicio? Dice, una jarra, ¿ya? Una jarra necesita o requiere de 195 ml de Singani. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué?
Lo mismo, no se olviden que estamos utilizando unidades de medida. Entonces, ml que está abajo con ml se va a ir, ¿no? Se van. Entonces, ¿qué vamos a tener? 750 por 1 igual dividido entre 195. Dice, el resultado es 3.85. 3,85. 3,85. Listo. 3,85 ¿qué? Jarras. Porque es lo que está quedando. ¿Se da cuenta? Jarras. Jarras. Nos vamos al siguiente. Al siguiente ejemplo. Harina 4 ceros. Dice, se desea elaborar 200 donas para un evento. ¿Ya? Para una dona se requiere, dice, de 100 gramos de harina 4 ceros, ¿no? Para una dona se requiere 100 gramos de harina 4 ceros. ¿Esto cómo vamos a resolver? Dice en primera instancia, se desea elaborar 200 donas, ¿no ve? 200 donas. Ahora, 100 gramos, acá miren que se invierte la situación. 100 gramos se utilizan para elaborar una dona, ¿ya? 100 gramos se utilizan para elaborar una dona. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Dona con dona se va. 200 por 100, ¿ya? 200 por 100 va a ser ¿cuánto? 200 por 100. Tenemos 20.000 gramos. 20.000 gramos. No se olviden de esta unidad. 20.000 gramos, ¿no? 20.000 gramos es lo que necesitamos para elaborar 200 donas. Y vamos al último ejemplo. Un filet mignon. Dice, para elaborar un filet mignon se requieren exactamente 100 gramos de este corte. Se requiere preparar 50 unidades para esta preparación. ¿Cuántos gramos se requieren para realizar este pedido, ¿no? O esta preparación. Listo, vamos a tener 150 gramos se utiliza para un filet mignon. Vamos a poner filet mignon. Dice, se requiere preparar 50 unidades, es decir, 50 filet mignon. Entonces, vamos a tener 50 filet mignon, ¿no? 50 filet mignon. Igual. 150 por 50 dividido entre 1. ¿Cuánto nos va a dar ese resultado? 150 por 50 dividido entre 1. Requerimos de 7.500 gramos de filet. No, perdón. 7.500 gramos, ¿no? Y miren, ¿qué tenemos que hacer? Este que está abajo se va a ir con este que está arriba, ¿no? Filet mignon. Y lo que nos va a quedar es gramos, 7.500 gramos, ¿ya? 7.500 gramos. Y listo. Miren, eso básicamente es aplicar lo que es la matemática con lo que son unidades de medida.